Acércate. Un espacio para hacerte sentir en familia. Acércate. A través de la palabra de Dios, a tu familia, a tu iglesia, a tu comunidad. Acércate. Hola, un abrazo. Mi nombre es Joel y les doy la bienvenida a nuestro programa Acércate. Un espacio que hemos abierto para llegar ahí hasta el calor de sus hogares. Y en este caso, para compartir aspectos de la enseñanza que nos ocupa en esta semana. Quiero empezar con este verso, Isaías 43, versos 18 y 19. Dice la Escritura: olviden las cosas de antaños. Escuchen el consejo de Dios. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Mi gente, esto es una promesa hermosa de restauración que Dios nos deja a todos nosotros. Y quiero hablarles de esta promesa, porque construir un legado que trascienda en el tiempo solo es posible a partir de la restauración. Para poder dejar un legado significativo a nuestra familia, debemos sanar el dolor que nos ha afectado. Yo no sé las cosas que usted ha vivido, pero como todos, de seguro ha vivido situaciones donde las lágrimas han dejado constancia, un dolor que ha marcado su vida. Pero déjenme decirles esto: es crucial la sanidad del corazón para no transmitir dolor a nuestros hijos, porque no podemos heredar un buen legado a partir del dolor. Así que quiero comenzar diciéndoles esto: si usted no sana el dolor, usted va a lastimar a la siguiente generación. Les cuento que mi papá viene de un hogar disfuncional. En el matrimonio de mi abuelo hubo una traición. Ellos vivieron una situación muy triste. Mi papá me contaba la historia que le contó mi abuelo de cómo él sorprendió a mi abuela con su amante. Mi abuelo trabajaba muy fuerte, eran los primeros años de la revolución y en aquel tiempo se trabajaba cortando caña. Generalmente había que salir todos los días a las 2, a las 3 de la mañana para cortar toda la caña y después llevarla hasta los centrales. Mi abuelo trabajaba muy fuerte y en ese tiempo la gente no se atrevía a hablar de situaciones como esta. Así que cuenta mi abuelo que recibió un mensaje. Le habían dejado enfrente de sus herramientas de trabajo el esqueleto de la cabeza de un toro. Y esto significaba en el buen cubano, mi gente, que su esposa lo estaba traicionando. Así que ese día fue terrible para él y hizo como que salía a trabajar y regresó más tarde y encontró aquella imagen dolorosa, aquella situación difícil que marcó su vida y la vida de su familia para siempre. Cuenta mi abuelo que estuvo a punto de cometer un asesinato, solo que Dios no se lo permitió. Y mi abuela, a causa de eso, ese día salió de la casa y no regresó nunca más y dejó a sus 2 hijos pequeños. Mi papá vivió en un dolor de abandono muy fuerte y en una pobreza extrema. Pero les cuento que a pesar de eso, mi papá tuvo la valentía de no dañarnos el corazón y logró cortar con ese dolor que lo había afectado toda su vida. Él conoce a Dios y él decide cortar el dolor que ha afectado su pasado. La historia de mi abuelo y de mi papá, cuando las cuentan, son muy diferentes, porque mi abuelo hablaba desde el dolor y mi papá contaba desde la sanidad. Y mi gente, hay una gran diferencia. Mi papá contaba una lección aprendida, pero no un dolor que afecta a la siguiente generación. Mi papá decidió que el pasado no influenciaría nuestras vidas y por lo tanto, él guardó su corazón y no solo eso, sino que nos dejó un legado. Y eso es lo que yo les propongo hoy. Quiero decirles esto segundo: haga que de usted nazca una nueva historia. Sé el Abraham de su familia. Usted es alguien diferente. Tomemos ejemplo de mi viejo. Él decidió sembrar una historia diferente, una simiente de fe, de esperanza. No marcó nuestras vidas con el dolor, ni tampoco le permitió a mi abuelo que nos contara su versión de la historia. Siempre quiso alejarnos del dolor. Él nos enseñó que el pasado era para superarse. No se viaja al pasado para lastimarse, se viaja al pasado para aprender. Así que sane el dolor del pasado. Ya no viva como víctima. Si usted vive como víctima, va a convertir a sus hijos en víctimas.
Pero si usted es constructor de una nueva historia, usted se levantará como un testimonio que cortó la herencia de dolor del pasado y pudo salir adelante. En tercer lugar, determine que su generación en el nombre de Jesús se levantará para quedar en un mejor lugar. A raíz de lo que pasó con la historia de mi abuelo, mi papá recibió una lección que nunca olvidó y la puso en práctica. A pesar de los errores cometidos, se aferró a esta promesa que se hizo él mismo. Los hijos no se abandonan. Sus hijos no sufrirían abandono. Veo a mi papá haciendo esta promesa a partir de una lección aprendida. Era mi abuelo quien les daba de comer, quien los vestía, quien muchas veces lavó su ropa. Y mi papá sufrió el abandono de su mamá cuando era muy pequeñito junto a su hermanito menor. Pero él tomó la decisión de que a su familia no le iba a pasar lo mismo. Y usted puede ser un padre divorciado, pero eso no significa que vaya a abandonar a sus hijos. Usted tiene que tomar la decisión de terminar con esa herencia de dolor y escribir una nueva herencia. Mi papá no tiene recuerdos de caminar de la mano de su mamá cuando pequeño, pero se encargó de que nosotros tuviéramos su mano y tuviéramos la mano de nuestra madre para caminar juntos en la vida. Y usted puede ser un padre divorciado, pero eso no significa que le va a negar la mano para ayudar a caminar a sus hijos. Y el último elemento que nos va a ayudar a cortar esta herencia de dolor es que debe valorar las cosas buenas del pasado, porque no todo fue malo. Concéntrese en pasar las cosas buenas que ha recibido de sus abuelos, de sus padres, a la siguiente generación. Perdone los errores que ellos cometieron. Suelte las amarras del pasado, suelte su barca, libere su barca de ese puerto. Pase las cosas buenas y deja a sus hijos en un mejor lugar. Ponga de pie a sus héroes, honre a su papá, a su mamá, a sus abuelos. Haga un recuerdo firme de lo bueno que le dejaron y no pierda esa brújula y pásela a sus hijos. Perdone, mi gente. Pase los aspectos buenos que ha recibido del pasado y deje a la siguiente generación en un mejor lugar. Porque nacimos, mi gente, para restaurar un legado que deja una huella. Y les aseguro con todo mi corazón que vale la pena. Un abrazo, mi gente, muchas bendiciones y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Chao.